Pero no sé por qué no se me abre. Ahí está. ¿Cierto? El objetivo es lo mismo porque la administración viene también, la organización viene también en la parte de la administración, entonces el objetivo de la clase va a ser la misma. ¿Ya? A ver. Ya. Entonces, esta es la clase 2 del módulo 1 y en esta vamos a revisar los conceptos de organización, ¿cierto? Y los sectores económicos a los cuales pertenecen las empresas o las organizaciones. A ver, esperen chicos que me siguen escribiendo que no pueden ingresar. Okay. Si alguien puede ir guiando a algún compañero. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar el concepto de organización, ¿cierto? En primero, y vamos a conocer también los sectores económicos a los cuales pertenecen empresas u organizaciones. A ver. Chicos, perdón, pero no sé cuál es el problema, porque algunos pueden y otros no. Ya. Profesor, ya estoy tratando de guiarla en forma interna. Ya, muchas gracias. Entonces, las organizaciones, ¿para qué creen ustedes que se crean? ¿O por qué se crean? ¿Cierto? Tenemos que entender que una organización es una unidad social que utiliza recursos para alcanzar o lograr objetivos, ¿cierto? Por medio de realización de actividades, ¿cierto? Entonces, de partida, las organizaciones se crean ¿para qué? Para satisfacer necesidades, ¿cierto? Porque una organización no se crea por crear, ¿cierto? Porque tiene que existir un principio de sinergia, ¿cierto? Que es, ¿saben cuál es ese concepto? ¿Lo conocen? No. Ya. No, yo no lo conozco. A ver, en palabras simples, es trabajar en conjunto para obtener un mejor resultado de los objetivos, ¿cierto? Palabras simples, está la definición textual, pero eso es lo que quiere decir para que no se enreden. Después, yo no les voy a pedir la definición de sinergia, así que no se enreden, es para que lo entiendan. ¿Ya? Por un bienestar social, también se crean las empresas o las organizaciones. Se crean para entregar un beneficio a la comunidad. ¿Ya? Se crean también para generar una interrelación entre grupos, entre comunidad, ¿cierto? Yo creo una organización para generar un vínculo con una comunidad, con una persona, con un ente, y para generar una eficiencia económica, ¿ya? Esos son los porqué de la creación de una organización. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda? Son principios básicos, ¿cierto? Son respuestas básicas. ¿Por qué? Porque yo no creo, como dije anteriormente, no creo por creer. Yo tengo que tener una... ¿Ah? Bueno, yo pienso que cuando uno crea una empresa es porque hace falta algo a la gente. Claro. Por eso la gente lo crea. Por eso. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo lo mismo que yo? Sí. Ya. Sí. Perdón. Eso es lo que dices tú. ¿Quién fue, Bárbara? No, Jacqueline. Jacqueline. Sí, Jacqueline, claro. Se crean para satisfacer una necesidad. Para eso se crean las organizaciones. Claro, tienen un enfoque social y ese enfoque social es la satisfacción de las necesidades. Yo no voy a crear un producto para el aire porque no puedo crear sin saber qué es lo que están pidiendo.
Entonces yo tengo que detectar esa necesidad. Si yo Tiene que trabajo, hacer una investigación de mercado. y se puede hacer investigaciones de mercado, se pueden hacer observaciones, se pueden hacer focus group, cualquier tipo de investigación. Entonces, este principio de sinergia dice que si trabajamos en conjuntos, todos unidos, alineados, vamos a alcanzar y lograr mayores resultados. ¿Ya? ¿Para qué? Para alcanzar el bienestar social. Y ahí empezamos a responder y bueno, vienen otros tipos de respuestas que son más bien personales. Yo puedo crear una organización, pero sí la creo con un objetivo, claro. Por ejemplo, quiero crear una fundación o una ONG, que es una organización también sin fines de lucro. La creo, pero para satisfacer una necesidad propia también, pero también de agentes externos, que son el público, las personas, etc. ¿Se entiende esta parte? Sí, sí, profe. Sí, Ya. Entonces, como les decía, dentro de lo que son las organizaciones las podemos determinar como, o existen dos tipos de organizaciones, ¿cierto? Que son las con fines de lucro y las sin fines de lucro. ¿Quién me podría explicar en qué consisten estas diferencias? Con fines de lucro es para generar más ingresos o invertir y Sí, multiplicar esa inversión. sí. ¿Quién? Y sin fines de lucro es sin como fines de lucro puede para ser con ayudar. aporte. Para ayudar a los que lo necesitan. Ya, Como la Teletón. como quién me Ujú, dice? Correcto. como la Teletón podría ser. Ya, Teletón tiene una fundación, ya. Yo le voy a explicar. Las organizaciones con fines de lucro buscan alcanzar una rentabilidad, un ingreso económico donde se ve reflejados en los flujos o los ingresos de los dueños de la empresa, ¿cierto? Ripley nos vende, claro, tiene un objetivo social, satisface una necesidad, tiene sinergia, un bienestar social, pero ellos rentan a través de utilidades que van al bolsillo de los dueños o empresas, de los dueños de las empresas. Las organizaciones sin fines de lucro, ¿cierto? También tienen un objetivo social, también trabajan para alcanzar un bienestar social, también trabajan con sinergia, todo eso, pero los ingresos o los flujos económicos de estas organizaciones, que sí las tienen, no pueden ser dirigidas para una rentabilidad, una utilidad personal, sino que tienen que ser reinvertidas en la misma empresa o fundación. Por eso, por la mayor parte de las empresas o sea, organizaciones, fundaciones, la plata va rotando. Por ejemplo, ¿por qué las universidades dicen no, que son con fines de lucro, no, que son sin fines de lucro? Claro, porque en una universidad, un instituto, la plata que nosotros transferimos, depositamos, tiene que ser reinvertida en nuestra infraestructura, tiene que ser reinvertida en los profesionales, tiene que ser reinvertida en tecnología, ¿cierto? Claro, y ahí se paga, se tienen que pagar honorarios, etcétera. Pero nos van con un enfoque de hacer más millonario el dueño de. Por eso tienen un control más fiscal. La empresa, por ejemplo, yo les puse ahí Ripley, Adidas, Coca-Cola, sí tienen un objetivo de productividad, o sea, de generar plata, de rentabilidad. Ellos trabajan, producen, pero para generar utilidades. Y esas utilidades van a favor siempre de los dueños, de los accionistas, de los que componen la empresa. ¿Se entienden los focos? ¿Los focos? Eso es totalmente distinto. Y de hecho, profesor, por ejemplo, eso de los que son fines de lucro, por ejemplo, le estoy hablando de la empresa Ripley, para las personas, para los empleados, para las personas que trabajan anexo a ello, por eso se forman los sindicatos, porque Ripley en ningún momento ayuda a sus trabajadores, por eso tienen que hacer en todas estas marcas grandes
sus propios sindicatos para poder luchar contra ellos. Ya, más adelante vamos a hablar de los sindicatos. Se está adelantando en la materia. Es que trabajé ahí, entonces Por- por- tengo buena y mala experiencia. Profe, disculpe, cuando estas marcas que son con fines de lucro son auspiciadores, eso tampoco es con fines de lucro, sin fines de lucro. ¿Cómo auspiciadores? No le entendí la pregunta. Lo que pasa es que a veces Coca-Cola es auspiciador de un equipo de fútbol. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, ¿qué entienden por auspiciador? Que lo promocionan el equipo, no sé si... Ya. Por ejemplo, hay partidos de fútbol que son organizaciones o fundaciones que, a pesar que tengan acciones, algunas, son organizaciones creadas con un objetivo en común. Pero como los aportes económicos son externos, ¿cierto? Por ejemplo, de repente vemos vestidos a los futbolistas con poleras que dicen marcas deportivas, marcas de bebida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Coca-Cola, por ejemplo, aporta dinero o flujos económicos a una fundación para que ésta pueda seguir pagándole a los futbolistas, pagando Al DT, a todo el equipo a del... todos los que componen un equipo, ¿cierto? Hay empresas, que eso lo vamos a ver también, que está dentro de la responsabilidad social, que es para disminuir también su impuesto. Entonces, dirigen estos fondos, estos flujos, a aportar con fin social a alguna organización. Por eso nosotros vemos la Teletón, que está lleno de auspiciadores, pero que tiene la Teletón también, que yo estoy súper a favor de la Teletón que se haga, porque todas estas empresas, los impuestos son rebajados y son distribuidos o son enviados a esta fundación, ¿cierto? Porque la Teletón es sin fines de lucro, pero Ripley, Coca-Cola y todos los auspiciadores que la componen envían flujos económicos para el sustento de ella misma. No sé si me Es explico. como cuando uno va al súper y te dice, ¿usted donaría $1 a Hogar de Cristo? Es que hay distintos tipos. Está la donación, el patrocinio, el auspicio, pero ese no sé si va como para el enfoque del administrador. Lo que hace es que, bueno, no voy a hacer comentarios personales, pero, por ejemplo, cuando uno ve que, por ejemplo, está Hogar de Cristo, puede donar $1, lo que se supone que se hace es que todo lo que recopila este supermercado, esta multitienda, esos fondos, esos flujos van dirigidos a la fundación que están representando. Por eso hacen campaña. Pero, por ejemplo, ¿han visto Greenpeace? Hazte socio de Greenpeace, hazte socio de la fundación, ya dame tu cuenta y nosotros te vamos a 1.000, 2.000, 3.000 pesos de tu cuenta corriente y después tú haces una ayuda social. Como esa es la forma en que las fundaciones u organizaciones adquieren ingresos económicos por aportes de terceros, ¿cierto? De estas mismas empresas que dicen, ya, yo voy a aportar con Greenpeace y voy a aportar, no sé, porque Ripley dijera 500 millones de pesos a Greenpeace porque nosotros tenemos un sentido social y medioambiental. Entonces, esa plata que nosotros decimos que supuestamente nosotros creemos que es de lo que uno compra, claro, van, pero ellos, para rebajar los impuestos, distribuyen parte social a las fundaciones. Eso es un poco más de estudio, más de análisis, pero es para que entiendan ustedes que no es que salga plata de la utilidad de los dueños. Eso no lo hace la empresa. Esos millones de pesos que donan las empresas, piensan que Ripley es o Falabella son multinacionales de repente, que tienen sus utilidades son tan grandes, y para no pagar mayor impuesto, disminuyen esos impuestos a través de fondos, a través de distribución de fondos para otras empresas sin fines de lucro. Entonces yo estoy siendo responsable socialmente
y me certifico. Pero es como una obligación porque es para salvarse el bolsillo ellos igual. No es una obligación, la responsabilidad social es voluntaria. Eso es, Es conveniencia. sí es conveniencia porque es por rebaje de impuestos. Claro. Es Hay por que un pensar ahorro. que a través de eso nosotros, es que lo tenemos que saber también porque podemos que trabajemos en un departamento de una empresa y tengamos que trabajar en una campaña de responsabilidad social, pero tenemos que entender que no es plata de la utilidad, al dueño le va a llegar lo mismo, o sea, en el rebaje de los resultados, si lo han visto, no sé, llega ahí a la utilidad, no es que digan hoy el dueño diga, hoy sabéis que ya voy a sacar de mi bolsillo, toma, te hago el cheque, te transfiero 1.000 millones de pesos, no, es que dice ya, dentro del estado de resultados está la parte de los impuestos, ya sacan el cálculo, esto es lo que tendría que pagar, no lo dirijo para allá. Y ahí, Profesor, ¿y por qué de repente, por ejemplo, una empresa ya, X empresa empieza a sacar otras empresas más chicas, o no sé, o hace otra tienda no, o cambian el giro, no sé cómo se llamará? ¿Por qué lo hacen eso? la ¿Es para pagar algo menos? ¿Para qué lo hacen? No, solamente para diversificar el producto y para permitir Mercado. O sea, lo que hacen es, por ejemplo... Para abrir más el mercado. ¿Eso, compañera? Sí, ¿quién dijo perdón? Alguien hizo un comentario. Aparte de Bárbara. Sí, la Carola parece que hizo un comentario. Carola, ¿qué dijo? No, yo Carolina. no. Yo no. No, ¿Alguien? yo, por ejemplo, quería decir entonces que sin fines de lucro sería una organización y con fines de lucro sería una empresa. ¿Esa es la diferenciación de la organización? Es ¿O que no tan así? organización lo entendemos como concepto donde General. es una organización. Nosotros podemos constituir una organización y definimos con empresa como empresa, donde vamos a recibir utilidades, o como sin fines de lucro, donde vamos a reinvertir los flujos económicos flujos, me refiero que entra, sale plata, pero las vamos a reinvertir en la misma organización. Entonces, ambas serían empresas, con fines de lucro y sin fines de lucro. No. Organización. Entonces no entendí. Organización es un conjunto de objetivos, un conjunto de personas Sí. que se organizan para cumplir un objetivo. Ujú. La empresa, como tal, constitución de empresa, tiene un enfoque con utilidad Ujú. del empresario. Y la organización sin fines Ah, de ya. lucro, es que claro, están organizaciones tipo con fines de Claro. lucro y sin fines de lucro. Los con fines de Ya. lucro están estas empresas y las organizaciones sin fines de lucro están las fundaciones, la ONG, y esta Ujú. plata que entra a través de aporte tercero va reinvertida para la misma comunidad. Sin Ya. retención de bienes. ¿Me expliqué Me ahora? queda claro. Sí, súper claro. ¿Alguien Gracias. tiene alguna duda? No. Ya, avanzamos. Entonces, no hay nadie más que esté intentando ingresar, no, ya. Entonces, me imagino que todos conocemos ese logo que estamos viendo ahí, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Ya? El Servicio de Impuestos Internos de Chile clasifica las empresas con este tipo de punteos que las define o las clasifica según la relación o la legislación tributaria. A ver, espera un poquito que estoy sacando ya. Estoy mirando mi otro computador viendo Entonces, el Servicio de Impuestos Internos clasifica las organizaciones según el sector o la actividad que realiza, ¿cierto? Las define según el tamaño. Los sectores los vamos a ver y están en las PPT también que están arriba. Según el tamaño, si es pyme, si es una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa, una empresa, ¿cierto? La define también por el propiedad del capital, ¿cierto? Si es capital propio, capital común, la define también como el ámbito de la actividad. ¿Me van siguiendo? Miren,
yo en las PPT que las tengo al lado, no sé si ustedes la han podido descargar, ahí está en mayor profundidad, que estoy viendo también la hora y son las 7:15. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos lo que hace es clasificar las empresas según este tipo de definiciones. A lo que se dedica, el tamaño de la persona, que la define en cuanto... el tamaño, cuántas personas componen la empresa y cuántos ingresos tienen por año, el propiedad del capital, si es propiedad del capital aportado por los dueños o por terceros, a qué se dedica la empresa, el ámbito, los destinos de los beneficiados, a dónde va esta plata, ¿cierto? Espera que van a estar entrando. Y la forma jurídica. ¿A qué se refiere la forma jurídica? El tipo de personalidad que toma, ¿cierto? Si es personalidad sociedad anónima, eso lo vamos a ver ahora. Esos pasos, chicos, esto es lo que ustedes lo tienen que saber, pero tranquilo que no va en la prueba, en la primera prueba por lo menos, ¿cierto? Hay puntos que son mucho más importantes que ustedes tienen que saber, como por ejemplo los sectores, el tamaño y la forma jurídica o la personalidad jurídica de la empresa. Son puntos importantes que tenemos que saber y que puede ser que haya o exista alguna actividad o evaluación que las mencionemos, ¿ya? Eso me imagino que no estaba bien claro porque se los mencioné, pero es para que ustedes entiendan que el Servicio de Impuestos Internos se encarga cuando creamos una organización de evaluar y de hacer este tipo de... Espérenme que alguien escribió, disculpen. No encuentro el chat, pero bueno. Profesor, Sí. profesor, soy Estefanía. Lo que pasa es que no había podido entrar con el link, me costó muchísimo. De hecho, mi compañera me estaba ayudando. Y como que estoy un poquito perdida en la clase. Igual he visto los Power y me he orientado un poco. Sí. ¿Usted me podría hacer como un mini resumen más o menos de lo que he hablado para no perderme, por favor? Pregunta, ¿tienen clase a las 8? Sí. Ya. Sí. Lo vamos a hacer súper rápido, Estefanía. Muchas gracias, profesor. Disculpe, compañeros. Sí, no hay problema, pero les sirve también a ellos. La clase pasada, no sé si estuviste... Profesor, disculpe. Habla Anabela. Anabela, ¿cómo está? Bien, gracias. A mí también me serviría, por favor, que haga el resumen porque yo estuve en línea tratando de ayudar a la Estefanía a tratar de Ya, ingresar. no hay problema. Ya, muchas gracias. El resumen de hoy sí, porque por tiempo no podemos avanzar lo de ayer. ¿Ya? Hoy vamos a hablar sobre la definición de organización y los sectores económicos. Entonces, dijimos que las organizaciones se crean con un objetivo, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos? Satisfacer necesidades, ¿cierto? Para cumplir los objetivos tenemos que trabajar con este principio de sinergia, tenemos que trabajar para un bienestar social, porque para eso nos estamos creando y formando, para también crear interrelación de grupos y para tener una eficiencia económica, también personal y como aporte económico al país, ¿ya? Las definiciones como tal de organización la pueden encontrar también en la PPT. Pero organización es una agrupación de personas que trabajan en un objetivo en común y se crean para esto, para esos puntos que les mencioné. Vimos también que existen dos tipos de organización, las con fines de lucro y las sin fines de lucro. Las con fines de lucro, como las representan las marcas ahí, tienen trabajan para generar una utilidad, un flujo económico o para generar utilidades, ya en bienestar o en principio de los dueños o accionistas de la empresa, ¿cierto? Lo que genera esta empresa va para el bolsillo. Las sin fines de lucro tienen un enfoque más social también, y los ingresos, que son aportes de terceros, ¿cierto? De personas naturales o empresas, esos aportes tienen que ser reinvertidos con la organización, ¿cierto? Por ejemplo, Greenpeace
se aportan lucas, la auspician empresas, reciben esta plata, estos ingresos, estos flujos, y son reinvertidos ¿en qué? En personas que vayan en ayuda de animales, fin social, Fundación de la Mujer, por ejemplo, si aportan, ¿para dónde van destinadas esta plata? En capacitaciones, en tener una sede social, en reinvertir en muebles para que las mujeres asistan, y también en sindicatos. También, como dijo Bárbara delante, la organización sin fines de los sindicatos son sin fines de lucro, porque no alcanzan un objetivo, no buscan un objetivo económico. Eso también es una diferencia. Con fines de lucro buscan un objetivo y alcanzan un objetivo económico, las sin fines de lucro no. Buscan tener flujos, pero para reinvertir en un bienestar social. O sea, un bien común, un sentido más responsable. No quiere decir que las empresas con fines de lucro no la tengan, solamente que la responsabilidad social que ellos aplican y que los aportes son con un descuento, un rebaje de los impuestos que ellos tienen. Las sin fines de lucro no, las plata entran, ¿cierto? Y son reinvertidas en la misma infraestructura, tecnología, personas, etc. Ahí está la diferencia. Estábamos en que el Servicio de Impuesto Interno en Chile clasifica la constitución de esta empresa en base a este tipo de puntos, o en este tipo de cualidades, ¿cierto? Según el sector, ¿cierto? Y me explico como sector si es industrial, si es manufacturera, si es agropecuaria, a ese sector. A eso me refiero con el sector de la actividad. Cuando es tamaño, al número de personas que componen y los ingresos anuales que tiene una empresa, ahí también las clasifican, si microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o empresa. La propiedad del capital, si es aportado por tercero, capital propio. El ámbito también tiene un poco parecido al sector, pero ahí hay una diferencia que me gustaría también que lo pudieran revisar bien si está en el PPT. Estoy urgido por la hora, para que no estén atrasados y se tomen un tiempo. Y el punto 6 me interesa también que lo conozcan y se interioricen, porque si quieren crear o formar una empresa, también tienen que saber qué personalidad jurídica o qué forma jurídica van a tomar. Si por sociedad por acciones, sociedad anónima, una sociedad limitada, que eso también lo vamos a revisar ahora, ¿ya? ¿Cómo las clasificamos? ¿Cierto? Por sectores industriales y por sectores, lo estaba mencionando delante, por sectores industriales y por sectores comerciales, ¿cierto? En el sector comercial la definen en 3 categorías. En las extractivas, que ahí nosotros podemos ver una mina, ¿cierto? Extractiva, extraer, y yo les pongo la mano, extraer insumos quizás, extraer cobre, extraer oro. ¿Qué otro tipo de cosas creen ustedes que puede ser una extractiva? Petróleo. Petróleo, perfecto, ¿cierto? El gas. También, perfecto. Cuando Todo lo hablamos que de... traiga materia prima, ¿no? La benzina. ¿Sí? Todo lo que extrae materia prima. Claro, la extracción, que remueven piso, remueven tierra para extraer algún producto, ¿cierto? Eso está en base a la industrial. Existen 3 de las industriales. La manufacturera tiene relación con, como ven en ese dibujo que les puse, tiene relación con, por ejemplo, la tala de bosque. bosques para crear algún tipo de producto, ¿cierto? Empresas que trabajan con aluminio o con cobre para crear algún tipo de producto, que mueven y modifican el producto en sí para crear otro, ¿cierto? Y la agropecuaria
quizás esta la pueden entender más, la extracción de algún producto que lo modifican y generan otro, pero tienen La ganadería y todo eso. La leche. la pesca, Mm. ¿cómo se llama la otra de la fruta? Perdón. Cuando sacan fruta. Está la leche igual, la Frutícola. lechería. Agrícola, eso. La ganadera, Agrícola. la pesca, a eso no encontraba la palabra. Y están las comerciales, ¿cierto? También las clasifican con comerciales, que las definen como dos también, que son las mayoristas, que son las que distribuyen en mayor cantidad o en gran cantidad de productos, ¿cierto? Uno dice, el supermercado El Mayorista 10, por ejemplo. Ellos son distribuidores de productos, de insumos a gran escala. Ya, por ejemplo, Coca-Cola también, si uno lo ve como mayorista porque tiene todo ahí. Y también cuando vemos también que lo clasifican en minorista, son organizaciones o empresas que distribuyen un producto en detalle o al detalle. Por ejemplo, ¿Los almacenes? los almacenes, un supermercado, que a pesar que tienen gran cantidad de cosas, no lo está vendiendo al por mayor. Las ferias. Por unidad. ¿Cierto? El minorista, claro, es más chiquitito, vende en mayor porcentaje. Puede ser un negocio, puede ser que vende todo en menor cantidad. Y también claramente los flujos económicos también lo podemos clasificar así. Claramente un mayorista, sus ingresos van a ser mayores porque venden mayores cantidades, ¿cierto? Y el minorista va a vender en menos cantidad, por lo tanto sus ingresos también van a ser pequeños. Y aquí lo vemos en los sectores económicos: el silvoagropecuario, el comercio, la construcción, hoteles, las industrias, la minería, la pesca. Esos son tipos de sectores económicos. Me imagino que los pueden identificar o necesitan algún tipo de... ¿O qué me puede dar un ejemplo? ¿Está de más? ¿Está bien? ¿Lo entienden? Sí se entiende. ¿Los sectores económicos? ¿Aló? Sí se entiende, profesor. ¿Me van Sí se entiende, profe. ¿Les queda claro? Sí. ¿O necesitan mayor información? Está claro, profe. ¿Está súper claro? ¿Puedo seguir? Sí, sí. Perfecto. Siga nomás. Ya. Ya. Y esta es pregunta para ustedes y necesito que me respondan. ¿Cuál creen ustedes que son los aportes de estos sectores económicos? A ver, ¿quién es valiente? ¿Quién puede opinar? Rodrigo, que te veo con el cigarro. ¿Abastecer a las personas? Esperen. Rodrigo, que lo veo con el cigarro. Quiero que opine. Veo puro humo. Profesor, se escucha mal, o no sé si soy yo o somos... Tú eres. ¡Ah, soy yo! Profesor, se escucha horrible. Ya. Se escucha así como entrecortado. Sí, pero parece que es tu señal porque te escuchamos todos igual. Entendí su pregunta, a ver, el comercio, Ya. hoteles... ¿En qué creen? ¿Es abastecer a las personas o no? Estaba diciendo que estos son los sectores económicos que... Para ingresos para el país, ingresos monetarios Está malo. Estefanía, se te escucha súper mal. A ver, da uno. Hoy, yo también lo escucho. Apaguen el micrófono, por favor. Hoy se te escucha peor. Yo voy a nombrar y voy a pedir primero, porque he estado fumando toda la clase. Rodrigo, necesito que me deje el ¿Sabes pucho. qué? Se me cayó Que la deje el batería pucho del helado. computador. No, esto es malísimo. ¿Qué puedo hacer? Apaguen el micrófono. Apaga, ponele mute. Póngale mute al micrófono, ¿ya? Para que no perdamos el sonido. El bienestar al país, profe. El crecimiento. A ver, ¿sí? ¿Crecimiento en qué sentido? En todo sentido. Son familia.
Crecimiento económico, ¿cierto? Sí, ¿En po. qué aportan? Todavía no tienen El clase de bienestar. economía, creo. No. ¿Cómo? No han tenido clase de economía, ¿o sí? No. Ya. No. Entonces, me voy a agarrar con lo que dice Rodrigo el Fumador. Estos sectores económicos lo que hacen, ¿cierto?, es generar ingresos, flujos al país, ¿cierto? ¿Conocen el PIB? Producto Interno Bruto. Este Producto Interno, No, profesor. este Producto Interno Bruto lo que hace es medir los ingresos per cápita de todas las personas. Esto no lo anoten porque es un dato nada, no les voy a preguntar en la prueba, pero lo que hace es un indicador de saber la estabilidad económica del país, ¿cierto? El Producto Interno Bruto. Y ese Producto Interno Bruto se mide a través de todos los ingresos que se realizan o las transacciones que se realizan en el país. Todos los países tienen un PIB. Está el PIB nacional y está el PIB mundial. Eso nos mide a nosotros la estabilidad económica también. Por eso cuando dice, no, es que el PIB bajó, es porque los sectores económicos se están viendo afectados, ¿cierto? Y también este PIB mide la actividad económica en general, ¿cierto? Sí, está buena la música, pero me desconcentraron. Pero para que entiendan, estos sectores económicos participan del PIB, no que el PIB esté compuesto de estos sectores económicos, porque las actividades personales también influyen en esto, pero no vamos a entrar en economía, no es parte de la materia, pero es para que entiendan. Sí, Profesor, entonces todos estos sectores económicos, por lo que estoy observando acá, es todo lo que el trabajo que hacemos cada uno, porque todo el trabajo se basa en el trabajo que es Chile en general. sí, aportan en ingresos para el país a través de los impuestos, de las contribuciones, generan empleo. Al generar empleo, nosotros vamos a tener plata y al tener plata vamos a consumir productos, bienes o servicios, y al consumir productos, bienes o servicios, nosotros vamos a hacer que la empresa que vende estos productos tenga ingresos y esa empresa, como va a tener ingresos, va a tener que, o se van a consumir los productos, van a tener que producir más. Al producir más, van a necesitar mano de obra. Entonces van a contratar personas. Y esas personas van a tener también ingresos y esos van a tener, y así es la cadena, y así se mueve el país y la economía. ¿Cierto? Por eso, cuando el país está en crisis como ahora, que estamos entrando quizás en una depresión económica, nos vamos a ver todos afectados y por eso se ha afectado la economía clásica del país. Y lo determinamos con el PIB. Entonces, como somos un país supuestamente en desarrollo, porque los administradores supuestamente están haciendo bien su trabajo, nosotros decimos ya somos los Jaguars de América, los Jaguars de Sudamérica, que yo creo, pensando esto es una opinión personal, nos falta mucho, ¿ya? Entonces, datos para los curiosos. Aquí podemos ver cómo el efecto, esta crisis social del 18 de octubre, y que no se malentienda, que no es una crisis social de que yo esté diciendo que está malo, cómo afecta al país, hablando económicamente como administrador, cómo esta crisis social y cómo el virus, este simpático virus, ha afectado la economía del país, ¿ya? Esta fuente yo la saqué de la Bolsa de Comercio, que también está disponible si ustedes, para los más curiosos, quieren entender. Perfecto. Cómo desde mayo a mayo se ven afectados, ahí sí sería original, cómo se ha visto afectada la economía del país, ¿cierto? Tuvimos crisis y mire cómo estamos ahora, cómo la crisis social y este virus ha afectado la economía, ¿cierto? Donde se muestran los hitos son las puntas, los picos que se muestran en menos cero y los más cero. Entonces, cuando creemos que vamos a estabilizarnos económicamente,
pasan esta crisis social, ¿cierto? Que no es culpa de nosotros, tiene culpa, es un arrastre de otras situaciones, y le sumamos el COVID. Entonces, ¿qué hacemos como administradores? Tenemos que empezar a planificar, a controlar, a dirigir, o sea, planificar, organizar, controlar y dirigir, ¿cierto? Tenemos que reunirnos, tenemos que trabajar con este principio de sinergia, tenemos que poner y trabajar en fin, o sea, en base a un fin u objetivo, ¿cierto? Alcanzarlo. ¿Se entendió la clase de hoy? Sí. ¿No? Sí, profesor, sí se entendió. Sí, profesor, pero podría explicar el tema de también de la tarea que hay que hacer como para estar claro. ¿Vieron? ¿Cuál tarea? Una pequeña actividad. La prueba. Chuta, falta. Tenemos sectores de la economía. Existe el sector público y el privado. Entendemos el sector público como los que están arraigados o relacionados a las entidades públicas, valga la redundancia, ministerio, etcétera. Por eso yo le pongo, el hospital trabaja en funcionamiento del Ministerio de Educación, ¿cierto? Tienen estatutos públicos, igual que las universidades que son estatales, que tienen ingresos y fondos, aportes económicos del Estado. Y el sector privado, ¿cierto? Que tienen otro estatuto, ahí son aportes de terceros, pero personas accionistas. Como por ejemplo, ahí yo puse la clínica, el hospital, que es el Gustavo Frique de Viña, y la clínica Dávila. Son entidades que tienen satisfacen la misma necesidad, pero tienen estatutos totalmente distintos. El público, ¿cierto? Recibe ingresos del Estado, y el privado ingresos de terceros, personas, accionistas, etc. Y las universidades también. La universidad católica, universidad privada, claro, se paga mensualidad, pero la infraestructura y todos los ingresos son en base a lo del Estado, y ENAC también son aportes de terceros, ¿cierto? Y claramente de los que pagan la institución, ¿cierto? La mensualidad. Yo hablo antes de que salgan los monos, pues. Viste que me adelanto y nadie me dice nada. Entonces, ahora viene la actividad. Según lo aprendido en clase, esto lo hago para que ustedes lo piensen, para que cuando tengamos la próxima sesión, yo les voy a hacer unas pequeñas preguntas en base a esto. Selecciona una empresa u organización, ¿cierto? Escoja una, usted define, pública, o sea, con fines de lucro, sin fines de lucro, privada, pública, perdón, y va a tener que reconocer qué necesidades satisface, ¿cierto? Si es con o sin fin de lucro, lo tiene que determinar. ¿A qué clasificación pertenece? ¿A qué sector económico o qué sector económico es? ¿Cierto? Súper fácil, no tienen que hacer ninguna pauta, no tienen que resolver, no tienen que hacer un paper, nada. En base a lo que vimos en clase, ustedes definen. Ejemplo, Coca-Cola, ¿qué necesidad satisface? Alimenticia. ¿Sí? Satisface la necesidad de sed, saciar sed. Esa es una necesidad, ¿cierto? ¿Es con fines de lucro o sin fines de lucro? Con fines de lucro. Fines de lucros. Ya. ¿A qué clasificación pertenece? Espérenme para que lo vean. Ah, me faltó la última. Oh, perdón. Comercio. Económico. ¿Sí? ¿Comercial? Comercio. ¿A qué Comercio. sector pertenece? Económico, ¿cierto? Comercial. Comercial, comercio. Ahí está. ¿Qué sector? Comercial, comercio. Y la última pregunta era que... Esa me faltó. Si quieren poner privado. Perfecto. Entendieron toda la materia entonces. Y estaríamos. Esa es la actividad. A la próxima clase, al azar, les voy a hacer una pregunta. Materiales, chicos. Ya. Profesor, ¿y eso hay un link donde se tiene que enviar ¿Qué cosa? esa actividad? No, yo en la próxima clase
les voy a preguntar al azar. Ah, ya. Aquí yo veo que un grupo que se mueve, que siempre está activo, que participa, ya los tengo identificados a todos. Yo sé, porque yo tengo un hermano también que está estudiando online, entonces entiendo también la pantallita, apagan el micrófono y hacen sus cosas y yo los pongo presentes, ¿ya? Pero como los tengo grabados, sé también quién está presente y quiénes no. Chicos, busquen en internet, aprendan, interiorícense y tranquilos que les va a ir bien en cualquier cosa, cualquier pregunta, WhatsApp, me escriben, si es urgente, me llaman, cosas personales también me pueden escribir. Me interesa, lo más que me interesa es que hayan entendido la clase. Si tienen preguntas. Profesor, ¿y hay otro trabajo? No. ¿Y ese para cuándo es? Hay actividades en el foro, me interesa que las desarrollen. Profe, no pude responder. Uy, Esa solamente es para que ustedes vayan realizando sus actividades, que necesito que terminen para que respiren un poco y no entren al tiro a la otra clase. Esta actividad realícenla porque les sirve a ustedes de aprendizaje y de poder soltar la mano. Ahora, cuando sea la actividad con nota, yo les voy a decir, tienen que realizar este cuestionario, tienen que realizar este foro. Ese es con nota. Ya subí la prueba, ya subieron la prueba, ya subieron la rúbrica, subieron la prueba, pueden empezar a hacerla, porque hasta el momento lo que está es lo que hemos visto. Y revísenla, pueden ver, que es nueva. No ¿Esa es para el 10, esa es para el 19? ¿Hasta el domingo? ¿La sumativa que venía ahí? Es Para el hasta sábado. el sábado 18 a las 23:55. Ah, ya, esa es para esta semana. Tienen todo el día de mañana, tienen todo el viernes, tienen el sábado. A ver. Profesor, entonces dice esa que tenemos estará que enviarla. dice que estará disponible hasta el 17 de julio. Sí, eso Hasta el dice, viernes. pero abajo, pero debajo dice Fecha de entrega sábado 18. entrega 18, sí. Sí. Estará disponible. Pero, sí, pero profesor, usted nos dijo que usted no iba a avisar cuando lo hiciéramos, imagínese, no teníamos clase ahora, ya no tenemos más con usted y ahora está informando que hay que enviar esa antes entre comillas, antes del domingo. Entonces, por eso no lo No, entiendo, hasta el como usted no sábado. está, claro, como usted no está informando, porque ayer nos dijo pues, que usted no Ayer- iba a avisar. A ver, chicos. Entonces, ahora... Yo igual pregunté y él dijo que él no iba a avisar. Sí, Sí. por eso, pero que si no le preguntan ahora, ¿cómo no iba a avisar? Es que está en el aula. Profesor, yo Por al eso yo preguntaba. principio de la clase igual le pregunté y me dijo que no había nada para Eso enviar. mismo, eso la compañera, eso. Yo estoy apoyando a la compañera porque eso es lo que dijo el profesor, porque no había nada y ahora dicen que hay, entonces Pero no chicos, sabemos qué hacer. Incluso yo ayer escribí en el grupo y también dijo que no, que él iba a avisar sobre la fecha. Sí. Profesor, pero la sumativa Yo- una no está cargada. Ya, chicos, pero todo con tranquilidad, no se alteren, no se estresen, yo soy consciente de lo que les digo. Yo les dije, les voy a avisar. Me acaban de informar que subieron la pauta, la prueba. Ahora, no tienen que responder la hora y subir la hora, tienen hasta el sábado a las 11 de la noche. Yo voy a estar disponible para ustedes mañana, y aunque no debería, el Y el viernes. los voy a estar disponible y el sábado también voy a estar disponible para resolver dudas. Ya no les voy a hacer la prueba, no les voy a responder. Si profe sabe que no sé cómo, ya, piense usted. Ya, ahora, la prueba yo le estoy porque no me habían informado, se los voy a enviar por correo para que tengamos la formalidad y se los voy a mandar por el WhatsApp para que tengan todo el conocimiento. La prueba, si está arriba, sí, porque si yo no les digo, les mando mañana el correo. Chicos, subió la prueba, pero la vi, me acaban de informar, de hecho aquí tengo el WhatsApp. La subieron, profe. No, ahora no está. Ahora no Profesor, está. no está, lo estoy mirando No, que ahora no no está. está. Ahora no, Yo la estaba prueba. recién, pero ahora ya no está. Si yo la estaba